Ok, el objetivo de este video es ayudarlos un poco con la segunda parte de la tarea. La primera parte de la tarea tiene que ver con hacer correr el análisis de amenaza utilizando el programa HAS, cosa que vimos durante la última clase de la semana previa a la semana no sincrónica. Por lo tanto, haciendo correr el código debiesen poder ver los videos de las clases anteriores y poder hacer correr el código de forma que tengan los resultados que yo tengo aquí en la pantalla. ¿Ok? Em, entonces, a partir de los resultados que ustedes obtienen, recuerden que el archivo número 3 es el archivo que contiene nuestras curvas de amenaza y es el que tenemos que utilizar para crear nuestro espectro de amenaza uniforme. ¿Ya? Eso también lo vimos en las clases de las semanas anteriores. Pueden utilizar el programa la rutina de MATLAB que les envié para poder crear su espectro de amenaza uniforme. La idea es que les quede algo como lo que voy a mostrar aquí, ¿no? Aquí yo ya ejecuté mi análisis de amenaza, simplemente con el mismo ejemplo que vimos durante las clases. Y aquí está nuestro espectro de amenaza uniforme. Obviamente este espectro de amenaza uniforme está bastante inflado porque estamos asumiendo bastantes cosas que son súper conservadoras en nuestro análisis y además no he modificado muchos de los valores de las tasas de eventos que nosotros habíamos visto que debía modificar dependiendo de la sismicidad del lugar con el catálogo de clusterizado, ¿cierto? La idea es que ustedes obtengan este espectro de amenaza uniforme desde su análisis y que luego podamos hacer selección de registros sísmicos para un espectro determinístico, pero que sea compatible con este espectro de amenaza uniforme. ¿Ya? Este es un espectro de amenaza uniforme para 500 años, para un periodo de retorno de 500 años. Em, Ahí ustedes van a tener tres diferentes periodos de retorno que van a obtener a partir de asumir que es un proceso tipo Poisson con una tasa constante, ¿cierto? Eso también lo vimos durante las clases del análisis de amenaza. Recuerden esta distribución exponencial de la que nosotros despejamos nuestro periodo de retorno. Entran con este periodo de retorno a este programa que hasta su rutina de MATLAB y calculan su espectro de amenaza uniforme. ¿Ya? Este entonces sería el principal parámetro de salida de nuestro análisis de amenaza. ¿Ok? Ahora, la idea del video es mostrarles a ustedes un poco cómo hacer la segunda parte que tiene que ver con la selección de un escenario sísmico en particular y luego el uso de la planilla de cálculo de NGA y subducción, que es la que vamos a utilizar para obtener nuestro espectro de amenaza determinístico. ¿Ya? Em, lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestra carpeta donde tenemos los resultados y los resultados de desagregación van a estar en el archivo número 4. ¿Ya? Este archivo número 4 va a ser un archivo bastante extenso, puesto que va a tener los resultados de desagregación para todos nuestros valores de pseudoaceleración que nosotros queríamos y además va a tener nuestros valores de desagregación para todos los periodos que nosotros le solicitamos al programa, ¿cierto? Si es que no recuerdan cuáles periodos le solicitaron al programa, vuelvan al archivo de salida número 3 y aquí se los van a estar indicando, ¿cierto? El primero es PGA, el segundo es 0.05, el tercero es 0.1, el cuarto es 0.2, 0.4, 0.8. ¿Ya? Ahora, se solicita que ustedes hagan desagregación o que ustedes escojan un escenario para un periodo de 0.5 segundos. No es necesario que agreguen el periodo aquí si es que ustedes ya corrieron el análisis y no quieren modificar este periodo de 0.4 a 0.5. Pueden utilizar directamente 0.4 segundos aquí como el periodo. ¿Ya? Pero lo importante es que estemos lo más cerca posible de nuestro periodo de análisis, ¿cierto? Que vendría siendo el periodo de la estructura que nosotros queremos diseñar. Y a partir de este valor de periodo nos vamos a ir a un sector en el archivo de salida número 4, desde el cual vamos a estar extrayendo nuestros datos em, de, de desagregación, ¿ya? Entonces este vendría siendo nuestro quinto dato de salida, ¿cierto? Nuestro quinto problema. Partimos desde el primero, que es la PGA. Entonces nuestro quinto problema vendría siendo asociado a nuestro periodo de 0.4 segundos, que es lo más cercano a 0.5, que es lo que se pide
en la tarea. ¿Ya? Entonces, tomamos nuestro archivo de salida número 4. Este primer problema, este primer dato es para la PGA, ¿cierto? Problema número 1. Y como podemos ver aquí, tenemos datos de desagregación por diferentes rangos de magnitudes y distancias. Va a haber un primer archivo gigante que va a contener datos de desagregación no dividiendo por epsilon, ¿cierto? Recordemos que el epsilon es el número de desviaciones estándar por sobre la medida de nuestra intensidad de movimiento. ¿Ya? Entonces, ese primero, todos estos datos que están primero no consideran desagregación por epsilon y luego el programa nos empieza a indicar valores de desagregación por epsilon en ciertos rangos, ¿cierto? Desde -8 a -3, después va a ser desde -3 a -2, después de -2 a -1 y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, todos estos archivos, todos estos datos son para la PGA, ¿cierto? Ese es nuestro primer periodo. Y nos tenemos que ir hasta el quinto porque nos interesa el periodo de 0,4 segundos. Este es mi segundo periodo, sigue siendo el segundo, sigue siendo el segundo. Aquí estamos en el tercero, sigue siendo el tercero, ¿cierto? Todo de desagregación por epsilon. Cuarto. Y finalmente llegamos a nuestro quinto, ¿cierto? Entonces aquí lo que voy a hacer es obtener lo que vendrían siendo mis magnitudes medias, mis distancias medias, mi epsilon medio. ¿Ya? Em, Como podemos observar aquí, desde mi espectro de amenaza uniforme, digamos, por ejemplo, que nuestro valor de pseudoaceleración a 0,5 segundos fue de 2G, digamos. Entonces, el valor más cercano dentro de estos valores de aceleración que nosotros tenemos aquí arriba es este de 2G. Entonces, la columna dentro de este archivo que nosotros tenemos que estar observando va a ser esta columna, ¿cierto? La primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, la octava columna de este archivo. ¿Ya? La magnitud media es de 8,6, ¿cierto? Esta magnitud media podemos quizás considerarla como la magnitud de nuestro evento determinístico. La distancia media es 48 kilómetros, ¿cierto? Y el epsilon medio es de 1 aproximadamente, 1,06. Entonces, estos vendrían siendo potencialmente valores de un escenario determinístico que nosotros quisiéramos considerar para obtener un espectro determinístico que es más realista, ¿ya? Que se utiliza posteriormente para la selección de registros sísmicos. Entonces, si es que vemos los resultados de desagregación propiamente tales, lo que vamos a ver son, no vamos a desagregar por epsilon porque en realidad la desagregación por epsilon no nos va a importar tanto. Lo que nos va a importar mayoritariamente va a ser la desagregación por distancias y magnitudes, ¿cierto? Podemos ver que las magnitudes pequeñas y las distancias pequeñas aportan bastante poco a nuestra amenaza, ¿cierto? Que está dada por este valor porcentual que nosotros tenemos aquí. Y los valores más grandes tienden a concentrarse claramente, como es el caso chileno, en los valores de magnitudes más altas, ¿cierto? De hecho, los valores mayores nosotros podemos encontrarlos para este rango de 9 a 9,55, ¿cierto? Que contribuye mayoritariamente a nuestra amenaza. ¿Ok? Entonces aquí nosotros tenemos un valor que contribuye bastante a la amenaza. De hecho, incluso podríamos decir que este bin que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Entre el 8,5 y el 9, es un terremoto que contribuye incluso más a la amenaza, ¿cierto? Contribuye el 23% de nuestra amenaza en este caso, mientras que este de aquí está contribuyendo con el 1%, si no me equivoco. Sí. Por lo tanto, este bin de aquí, entre 8,5 y 9, que está bastante cerca de nuestra magnitud media, es, por lo tanto, el valor de magnitud que o el rango de magnitudes que estarían contribuyendo mayoritariamente a nuestra amenaza para un periodo de 0,5 segundos para un valor de intensidad de 2G. ¿Ya?
Esto me ayuda a tomar decisiones respecto de cuál es nuestro escenario determinístico que nosotros vamos a estar utilizando para posteriormente ingresarlo a nuestra planilla de cálculo. ¿Ya? Entonces, digamos que creemos en la magnitud media, ¿cierto? Entonces voy a simplemente tomar la magnitud media y la distancia media, ¿cierto? Esto también me indica que mi distancia está entre 30 y 50 kilómetros, entonces podría perfectamente tomar una distancia de 40 kilómetros, que es aproximadamente la distancia desde nuestro sitio a la traza a la zona de subducción, ¿cierto? Al terremoto interplaca. Entonces, nuestra magnitud media vamos a tomarla como 8,6 y vamos a tomar 45 kilómetros de distancia. ¿Ya? Entonces, aproximadamente para alcanzar el nivel de amenaza que nosotros queremos, el nivel de intensidad que nosotros queremos, vamos a tener que amplificar nuestro valor de medio del terremoto por una desviación estándar. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar estos valores que nosotros tenemos aquí, de magnitud media, distancia media y epsilon medio, que provienen de la desagregación, y los vamos a llevar a la planilla de cálculo de NGA subducción. Ya, esta planilla de cálculo está subida en los archivos de esta semana, los archivos de semana 10, para que ustedes puedan descargarla. Si es que no pueden descargarla de ahí, simplemente busquen NGA Subduction en inglés, y la pueden descargar directamente desde el sitio web de los desarrolladores, ya que vendría siendo este mismo sitio web que está indicado aquí abajo. Em, Importante es que puedan activarle las macros. Si es que por ese motivo su archivo está bloqueado, lo primero que tienen que hacer es hacerle clic secundario, irse a propiedades y desbloquear el archivo aquí, en esta casilla de aquí. Si es que su archivo no está bloqueado, ustedes van a poder activarle las macros directamente una vez que lo abran, ¿ya? Y su computador va a confiar que el archivo proviene de una fuente confiable, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí en esta planilla de cálculo lo que tiene son tres relaciones de atenuación para zonas de subducción preprogramadas. Entonces, básicamente lo que hace es calcular los resultados de nuestras relaciones de atenuación para los valores que nosotros ingresemos dentro de este user input, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es modificar los valores para el caso chileno. Vamos a irnos a Sudamérica. eh, Tiene una definición incluso digamos, específica de Sudamérica, ¿cierto? El sur de Sudamérica, para poder eh, definirlo de mejor manera. Vamos a ingresar aquí la magnitud media de nuestro sismo, que era 8,67. Y para la tarea estamos pidiendo que se obtengan los valores en roca, ¿cierto? Entonces, mis valores de amenaza estaban calculados para un sitio con el BSUS del sitio, ¿cierto? Ustedes van a tener que volver a correr el análisis para un sitio en roca con un BSUS de 760 metros por segundo, que es considerado mundialmente como el estándar para definir la roca. La distancia van a ser 45 kilómetros, como lo vimos desde los resultados de desagregación, y el resto de parámetros los vamos a dejar todos estándar, ¿cierto? Si es que estamos inseguros de estos valores, simplemente podemos colocar menos 999 para, digamos, definir los valores por defecto de la planilla de cálculo. ¿Ya? Lo que va a hacer aquí la planilla de cálculo es estimar estos valores a partir del BSUS 30 que nosotros tengamos. Ahora, dado que estamos evaluando en roca, estos parámetros son bastante menos relevantes, puesto que no estamos generando, eh, no estamos tratando de generar lo que vendría siendo la amplificación producto del suelo. ¿Ya? También podemos modificar estos parámetros, esta es la profundidad al inicio de la subducción, que aproximadamente 10 kilómetros está correcto, y esta es la distancia hipocentral, ¿cierto? En profundidad, que podríamos incluso considerar que es un poco menor. Esos valores se los dejo a su criterio, ¿ya? Em, Finalmente, el último dato de entrada que nosotros tenemos que modificar aquí es el número de desviaciones estándar, ¿cierto?
La idea es que para un periodo de 0,5 segundos nosotros obtengamos una media más una desviación estándar que sea consistente con nuestro espectro de amenaza uniforme. ¿Ya? Entonces, si es que yo tenía en mi espectro de amenaza uniforme 2G como media más desviación estándar, voy a tener que amplificar aquí la desviación estándar para alcanzar un valor de 12 en esta casilla que nosotros tenemos aquí. ¿Ya? Entonces vamos a amplificarlo hasta que lleguemos a un valor de 2. Ahí creo que ya fue mucho. 0,5, sí, ahí estamos cerca. Vamos a irnos a 1,3 y ahí obtenemos nuestro valor de 2 aproximadamente. ¿Ya? Entonces, este valor, estos valores que nosotros tenemos aquí vendrían siendo nuestro espectro determinístico, que es consistente con una amenaza de un periodo de retorno de 500 años, ¿cierto? De acuerdo a nuestro análisis de amenaza probabilístico. Entonces, de esta forma, nosotros podemos utilizar los resultados del análisis de amenaza probabilístico para poder obtener el valor de epsilon, ¿cierto? Que nosotros estábamos discutiendo inicialmente cuando hablamos de lo que vendría siendo el análisis determinístico, para poder establecer un escenario determinístico para obtener un espectro de diseño eh, que no es exactamente igual al espectro de amenaza uniforme, pero se van a parecer bastante, ¿cierto? Y este escenario va a tener, este espectro va a tener una forma que va a ser mucho más consistente con un escenario real, puesto que... em, puesto que está basado en un solo escenario, ¿cierto? De nuestro espectro de amenaza uniforme tiene el problema de que está basado en una multiplicidad de escenarios y por lo tanto no representa un espectro que sea realista en ese sentido. ¿Ya? Entonces los voy a dejar que utilicen esta herramienta para explorar un poco lo que vendría siendo esta diferencia entre nuestro análisis determinístico y nuestro análisis probabilístico. Básicamente, esta herramienta que nosotros tenemos aquí lo que hace es calcular un espectro determinístico. Entonces, si es que ustedes no quieren hacer un análisis probabilístico, pueden simplemente entrar a esta planilla, colocar la magnitud del evento que controla su diseño, colocar aquí los valores del escenario que ustedes están considerando como el escenario que controla su diseño y simplemente decidir cuál es el número de desviaciones estándar que va a definir cuál es la probabilidad de excedencia de la intensidad de media. Y con eso pueden obtener un espectro de diseño directamente desde el escenario determinístico. ¿Bien? Ahora, la otra parte de la tarea, que es la última parte, es utilizar la base de registros sísmicos del Peer Center, ¿cierto? Ellos tienen una base de registros sísmicos que están obtenidos para terremotos corticales, que la gracia que tiene es que es bastante simple de utilizar y básicamente indica o muestra de forma bastante simple cómo es el proceso de selección de registros sísmicos que nosotros tendríamos que hacer en caso de estar utilizando registros de zonas de subducción. En el caso de que queramos obtener registros sísmicos para hacer análisis de respuesta de sitio, por ejemplo, o para hacer análisis estructurales no lineales. ¿Ya? Entonces, lo primero que van a hacer es ir a la página web del PIR. Van a ir yo lo que les recomiendo es que busquen NGA West 2, ¿cierto? Esto los va a llevar directamente a la página web del Peer Center y vamos a entrar a NGA West 2, que vendría siendo la base de datos de terremotos de la zona oeste de Estados Unidos, que también incluye terremotos de Japón, terremotos de Taiwán, entre otras localidades. No solamente se restringe a terremotos en California, por lo tanto, por eso es que esta es una base de datos bastante usada y además tiene esta capacidad de seleccionar registros sísmicos por uno. ¿Ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, si es que no tienen una cuenta, creen una cuenta. Em, si es que no pueden crear una cuenta, se activa cada cierto tiempo, van a estar activando el enlace de creación de cuenta aquí arribita. Si es que no ven que está activo el enlace de creación de cuenta, simplemente pueden ignorar esta parte de la tarea. La verdad es que es solamente un extra para mostrarles a ustedes cómo se seleccionaría en registro sísmico. El profesor Bielma también esta semana va a dejar subido material para que ustedes puedan ver cómo realizar el spectral matching.
utilizando registros sísmicos del caso chileno. Esto simplemente es una herramienta extra que ustedes pueden utilizar. Entonces se crean una cuenta en este sitio web, acceden a ella. Voy a acceder a la mía aquí, simplemente para mostrarles un poco cómo funciona. Van a colocar aquí User Defined Spectrum, porque ustedes van a definir el espectro que estamos obteniendo a partir de nuestro análisis de amenaza probabilístico y lo van a subir aquí. ¿Ya? Para ver el formato, pueden descargar el archivo de formato aquí, ¿cierto? Entonces pueden descargar este archivo ejemplo, eh, descargan el formato, copian el espectro que ustedes están obteniendo de aquí desde la planilla de cálculo, ¿cierto? Entonces copiamos aquí estos valores y también copiamos los valores de periodo y los llevamos a una planilla que se va a ver como... em, vamos a Vamos a descargar esta planilla de ejemplo simplemente para revisarla, ¿cierto? Entonces esta planilla se ve de esta forma, ¿cierto? Desde la cuarta fila en adelante empiezan valores de periodo y de pseudoaceleración. Entonces aquí ustedes copian los valores de periodo que tengan desde la planilla y copian los valores de pseudoaceleración que tengan desde la otra planilla, ¿ya? Yo esto ya lo tengo hecho en este archivo example spectra que acabo que estoy abriendo aquí. Y aquí ustedes pueden ver que tiene básicamente los mismos datos, ¿cierto? Una columna con periodos, una columna con pseudoaceleraciones. ¿Ya? Entonces, una vez que tengan ese archivo creado, lo van a subir aquí, van a seleccionar el archivo, van a seleccionar el archivo de ejemplo, ¿cierto? El archivo que ustedes creen con su espectro específico, dan clic en Upload y col- dan clic nuevamente aquí en Submit. Y esto lo que va a hacer es procesar su espectro de pseudoaceleraciones y se los va a mostrar aquí en escala bilogarítmica, logarítmica. ¿Ya? Esto simplemente es para confirmar que ustedes subieron correctamente su espectro. Luego nos vamos a ir a Search Records para buscar registros sísmicos y aquí podemos colocarle parámetros de búsqueda, ¿cierto? Em, Idealmente ustedes no van a querer buscar más de 30 registros, así que esto es lo primero que les recomiendo que coloquen. Y le pueden colocar, digamos, valores de BSUS 30 que sean consistentes con el sitio que ustedes están analizando, digamos, de 300 a 500, por ejemplo, o de 100 a 700. Distancias a la fuente, por ejemplo, también pueden colocar aquí. Pueden colocar magnitudes mínimas y máximas. Coloquémosle de 0 a 10, solamente por colocar algo. ¿Ya? Y esto lo que va a hacer es buscar registros sísmicos y los va a escalar. Si es que activamos aquí el escalado, los va a escalar minimizando el error para un periodo, un solo periodo o para minimizar el error a lo largo de un rango de periodos. ¿Ya? Normalmente lo que nosotros queremos hacer es eh, establecer, digamos, nuestros registros para un periodo específico. En este caso podemos especificar los 0,5 segundos de periodo que nosotros teníamos en nuestra tarea. Y de esa forma lo que va a hacer el programa lo que va a hacer esta aplicación es seleccionar registros sísmicos y los va a escalar para que sean consistentes con el valor de pseudoaceleración en ese valor de periodo específico. ¿Ya? Entonces, si es que yo aquí hago clic en buscar registros, esto lo que va a hacer es eh, simplemente tomar un montón de registros sísmicos, toma el espectro de respuesta proveniente de ese registro sísmico, ¿cierto? Con las técnicas que nosotros vimos en la primera parte del curso y va a escalar cada uno de estos registros sísmicos para que para un periodo de 0,5 segundos tengan una pseudoaceleración que sea consistente exactamente con nuestro valor de el espectro determinístico que nosotros cargamos al programa. ¿Ya? Y aquí nos va a mostrar también otros valores adicionales, ¿cierto? Nos va a mostrar el espectro objetivo en rojo, nos va a mostrar la media, la mediana, la media de nuestros registros, ¿cierto? Que nosotros idealmente queremos una media que
calce bien con nuestro espectro de diseño. Y también nos puede mostrar estos valores de líneas punteadas que vendrían siendo la media más una desviación estándar y la media menos una desviación estándar. ¿Bien? Entonces de aquí nosotros podemos luego descargar todos estos valores de registros sísmicos. Como pueden ver, la mayor parte de estos registros sísmicos corresponden a terremotos de magnitudes medias y altas, ¿cierto? Entre 6 y 7. No tiene terremotos de magnitudes mayores, puesto que esos terremotos tienden a darse en zonas de subducción que no están incluidos dentro de estos registros, ¿ya? Entonces ahí va un poco la pregunta de si es que estos registros ustedes considerarían que son representativos o no, ¿ya? Em, Eso es un poco para dar una idea de, en general, cómo se realiza el proceso de selección de registros sísmicos. Se trabaja con estas bases de datos de registros sísmicos y lo que se hace es escalar los registros para que calcen aproximadamente con nuestro valor del espectro de diseño que nosotros obtenemos a partir de nuestros análisis de amenaza. ¿Ya? Existen otras técnicas también. Como les dije, el profesor Bielma va a dejar su video material para que ustedes puedan ver cuáles son esas técnicas alternativas para la generación de espectros para la generación de registros sísmicos para análisis dinámicos. Pero esta, digamos, es una de las técnicas más utilizadas y más sencillas que se tiene para seleccionar registros sísmicos. ¿Ok? Eso, mucho éxito con la tarea. Posiblemente vamos a dar un poco más de tiempo esta vez para finalizar lo que vendría siendo la tarea. Pero espero que no estén teniendo problemas con el programa HAS. ¿Ok? Eso, que estén muy bien. Nos vemos. Ok.